intercept an ominous-sounding radio transmission from an Argentinian skywalker. We knew we'd been spotted, our position had been reported back to Argentina. We knew they were planning to come and attack us and broadsword. So it was very comfortable, but I suppose it had been a long time coming. But you still don't believe you know it's going to happen to you. Ese era el capitán Dai. Two Skyhawks, so therefore we decided then to fight in our sea now. We then lost light because they were too low because of the landmass that was behind the aircraft. Broadsword had the aircraft in her missile sights, the Seawolf. The Seawolf, the technical pitch, continued engaged. So she wasn't able to shoot those airplanes down. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho. Y como no teníamos radar, obviamente, el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. I was actually sitting in the torpedo magazine at the time. I was looking through a navy camera. And at the age of 19, I was looking at a lawnmower in this camera thinking, God, all the money I've saved, I can buy one of those and cut my grass when I go home. Fantastic. At which point the hatch came open. Hey, we're being attacked! We're under attack! I know. Right, I said, I'll grab my camera and get some action snaps. You know, which is the most bizarre thing. Scared in my whole life, and I hope to go never ever that scared. Two bombs were delivered to Broadsword. One missed, the other one hit the sea and bounced up through our quarterdeck, destroyed a helicopter, went over the side, and exploded harmlessly in the sea. Seconds later, the second pair came towards me. Y le digo a la izquierda están, así como estaba mirando, le digo a la izquierda están el guía, veo el guía, lo miro, y la maniobra que hace él es instantánea. Cuando escucha a la izquierda están, pone el viaje a la izquierda violentamente buscando el blanco. Por eso que nosotros venimos bien pegados al agua, pasando. To engage with Sea Dart, achieved a lot, very, very briefly, fired my missile. El Sea Dart necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco, como
los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco, lograron pasar por debajo sin que éste pueda derribarlos. And you're extracting it. My boss ordered me over the broadcast to switch on this light and blind the pilots. I've seen the war film before and they shoot the person with the searchlight, so I told them in no uncertain terms I wouldn't do it. Having heard the 4-5 gun start to go, and I thought to myself, they're actually throwing everything they can. And then I heard machine guns. And I thought to myself, CDAR didn't work, 4-5 gun didn't work, machine guns, everybody on the deck. I then heard two thumps. It wasn't bangs, it was thumps, which now would appear to be the two 1,000-pounders penetrating the port side of the ship. Suddenly there's nothing else we could do, and there's a terrible hush in the ocean. And that seemed to last for a long time. And I said, "Hands off!" Slowed down. Everything seemed rational. Everything seemed okay. I was no fear whatsoever. No worry. It was almost like someone had given me a day pass for a film they were shooting on a war scene. I knew the computer room was on fire. I heard the guys in the computer room burn to death. One of them was still trying to get out of the computer room. And I actually did crawl over to try and pull him up. But then suddenly, I found myself out of the started passage in clear air. How I got there from 1 minute dying, suffocating in the middle of the ocean, to being out there, I didn't know. But eventually, I came to my senses much more. I felt the whole ship lurch and hold. That's an awful feeling. That the ship was doomed. You knew it was a death throes of a ship. It was a movement you'd never felt before on the ship at sea. I
estaban columnas de mecánicos, los primeros 200, 300 metros con banderas, saludándonos, y cuando bajo, el jefe de escuadrón me maltrató. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted, Alfredo? Le digo, el avión está en servicio, le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada. Le digo, está bárbaro. No, pero ¿qué hice? Ya me agarra de la solapa, eso no me lo olvido más. Así de la campera, de lo que le quedaba del chaleco salvavidas, le dice, pero ¿qué hizo, señor? No sé. Me despegué en el vuelo, le digo, ustedes desilustrados, no tengo ni idea, no, ¿qué hizo? Acaban de hundir un buque en 20 minutos. Upside down, its keel horizontal, just a few feet above the water. And probably less than half an hour before, that ship had been a fully fighting, efficient, happy ship. And now it was gone. And that was the last I saw of the ship. Bueno, fíjense, yo lo tomo desde el punto de vista estadista y estratégico. Ese ataque para Gran Bretaña fue la mayor humillación que pudo haber recibido en la guerra. Porque aviones viejos, como éramos los que teníamos, bombas obsoletas, porque no teníamos el lanzamiento Standoff, y sin embargo hicieron una película tratando de levantar el espíritu de su población y de sus navegantes, o sea, de sus militares. Fíjense la diferencia con nosotros, que hacemos películas para humillar, hacemos películas donde se humilla al combatiente en vez de sobresaltar los hechos heroicos que tuvimos, muchísimos hechos heroicos que tuvimos dentro de nuestros combatientes. Y sin embargo las películas que hacemos es para hundirnos nosotros mismos. Y ellos hicieron dos firmas diferentes. Ustedes vieron, una era Live Leak y la otra History Channel. No es que lo hizo una sola. Así que yo la verdad que los admiro como potencia porque buscan llevar a su país hacia lo más alto y levantar el espíritu de su población cuando sufren algo como este tipo, ¿no? Así que bueno, la verdad que está buena la película como explicativa, digamos, de lo que yo más o menos le dije al principio. No sé si tienen preguntas. Sí, A ver, sí. Bueno. Mi experiencia como militar es haber sido soldado conscripto de la clase 1936 en el ejército. Por eso le hago la siguiente consulta. Usted en una parte de la exposición dijo que un Harrier había cometido un acto reñido totalmente con la ética al bombardear un Hércules. Y el Hércules tenía alguna insignia especial que llevaba en su avión sanitario o algo, No. que no estaba permitido bombardearlo. No, lo que pasa es que yo no conté exactamente el derribo como fue, por eso le digo eso. Él cuando le intercepta, el piloto cuando intercepta le tira un misil de atrás y le pega entre medio de los dos motores del lado derecho. Los motores se encienden, se plantan los motores y se quedó sin funcionamiento. Ya con eso era suficiente, no era necesario hacerlo explotar el avión. Y él, al tener velocidad reducida por las características de su avión y los cañones que tenía, lo barrió hacia arriba hasta que lo hizo explotar. El avión ese ya no podía volar más, ya no era necesario hacer lo que hizo, esa última maniobra, hacerlo explotar. Porque con los dos motores quemados ya, era un derribo, ya era o amerizar, o si estaba muy cerca de Malvinas,
no sé si llegaban a aterrizar con 2 motores y solamente del lado izquierdo, del otro lado, digamos, creo que era del lado izquierdo. Pero por eso no lo consideramos honorable, algunos, otros no. Él, digamos, le fue mal porque después de la guerra le dieron la condecoración, como a todos, la distinción, pero después lo retiraron de la Real Fuerza Aérea. De joven, ya era mayor, era indicativo Shark, tenía, tiburón. O sea, ¿qué táctica usaba el Hércules para poder llegar y hacer los 33? ¿Cómo? ¿Qué táctica usaba el Hércules para poder llegar? Y prácticamente unos 300 kilómetros antes de Malvinas ya se ponían rasantes, iban rasantes. Ellos lo bueno que tenían era un elemento que llamaba radioaltímetro, entonces podían volar de noche rasante sin problema, porque al abrirse bien a los costados donde no le molestaban las elevaciones y las piedras, vienen al mar abierto, ponen 50, 100 pies y pueden volar a esa altura con el piloto automático y el radioaltímetro. Entonces ya después, cuando estaban cerca de Malvinas, ya era visual, pero podían navegar sin ningún problema en eso. Esa era la táctica que usaban, era la única, digamos, se podía usar. Muchas gracias. Sí. En San Carlos, ¿por qué no atacaban al Canberra y al Fairless? ¿Por qué no apuntaban ahí? El Canberra no sé, pero sé una de las misiones que hizo Palaver, que él comentó que no le tiró porque tenía la bandera de la Cruz Roja marcada. Él dijo cuando aterrizó, no le tiré porque tenía la Cruz Roja, y era uno inmenso que debe haber sido, no sé si el Canberra, el Queen Elizabeth o el Uganda, que eran los 3. Lo que pasa que en el momento que uno entraba al blanco ahí a San Carlos, a veces encontraba a buque de desembarque y a veces no, encontraba lo que encontraba, le tiraba, digamos. Era muy difícil porque ellos sabían, entre otras cosas, que nosotros no podíamos hacer combate nocturno excepto el Canberra. Ningún avión de la Fuerza Aérea podía volar nocturno, o sea, podíamos volar nocturno, pero no hacer combate nocturno, si no teníamos nada. O sea, lo más importante para ese combate era tener un radioaltímetro, fundamental, y un radar, para buscar el blanco de noche. ¿Cómo haces? ¿Está bien? Entonces, usaban ese periodo para hacer los trabajos de desembarco. Entraban a las 5 de la tarde a San Carlos y salían a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque nosotros elegimos mal la fecha, no es que la elegimos, nos las eligieron, me parece. Porque en vez de ir en verano, que tenemos 20 y pico de horas de luz solar, fuimos en invierno, cuando más cortito es el periodo de combate que tenemos nosotros, y lamentablemente toda la Fuerza Aérea, excepto, ya te digo, el Canberra, bueno, el Mirage podía ser interceptación nocturna, pero el resto de los aviones de caza bombardero no podíamos hacer otra cosa que atacar de día, ¿está bien? Entonces no teníamos muchas horas para... Pero la Operación Rosario estaba programada para más adelante. A raíz de lo que pasó en Georgia se adelantó todo. Está bien, bueno, ella conoce más que yo. Yo políticamente no sé cómo estaba prevista la de Rosario y eso, capaz que sí, seguro que estaba previsto más adelante y era de esa manera, pero bueno, hablo estrictamente de lo técnico profesional, digamos, que era lo que pasó. Sí. Comodoro, una pregunta, o dos en una, si se puede contestar. ¿Qué enseñanza o enseñanza le dejó a usted como persona este conflicto, esta experiencia? ¿Y cuál considera usted como oficial superior de la Fuerza Aérea que fue? Si hay alguna enseñanza concreta que le dejó a la Fuerza Aérea. Sí, que se puede resumir en uno. Sí, excelente la pregunta, buenísimo. En la parte humana, yo me di cuenta a los 24 años que lo que había elegido era lo correcto y satisfecho porque lo había hecho. Porque una cosa es elegir una carrera, y más tan peligrosa como esta. En La Paz es todo bárbaro, porque uno vuela un avión de combate y parece que tuviera un Fórmula 1 y uno hace lo que quiere con el avión porque vuela solo, y mientras sea en La Paz no pasa nada. ¿Está bien? Eso ya para mí era un logro, porque yo no era un conocedor de aviación. Yo soy de Rufino, provincia de Santa Fe, agrícola ganadero, que yo la única tierra que tenía era de las orejas, que siempre digo. O sea, mi papá era ferroviario y mi mamá era modista, o sea que yo no tenía un antepasado de aviación, cero, nada, ni de militar, nada. Y para mí, haber logrado llegar a volar en la 4B, que era lo que yo quería, que lo conocí a los 8 años porque pasaron arriba de Rufino, nada más, nunca lo vi en mi vida, después, para mí ya era una satisfacción personal. Haber hecho lo que quería en la vida y haber podido lograrlo ya era
haber tocado el cielo con las manos. Y de paso, Dios me puso una guerra en el medio y dice, a ver, ahora esto es el piloto de combate, no lo anterior. Lo anterior era para divertirte. Y la verdad que haber logrado superar los miedos y aparte, lo más importante, tener el ejemplo. Porque los que nos llevaban al blanco eran gente un poquito más grande que yo, ponerle 10 años más grande que yo, de 30 y pico de años, y ellos llevarnos al blanco, yo me di cuenta en una de las misiones el coraje que hay que tener, la hidalguía, el valor para ir adelante en el combate. En una de las misiones, mi jefe de escuadrilla, Velasco, se le cae un elemento que es el generador de emergencia, y yo sabía que se tenía que volver, y yo era el número 2. Y él se volvió y yo quería volverme con él, no quería seguir. Y digo, no, tengo que seguir. Y ahí un miedo tuve durante más o menos 10 segundos, hasta que viene Filippini, que era otro jefe de escuadrilla, pasando. Es como que me hubiera ayudado, no sé. Y ahí me di cuenta lo que es ir al frente en el combate. No es lo mismo ser numeral, que uno puede tener su valor y superar las contingencias, pero el ejemplo que me dieron los jefes de escuadrilla que yo tuve, nunca en la vida lo tuve, ni lo voy a tener. De un Palaver, de un Carballo, de un Velasco, de un Filippini, de lo que eran de mi escuadrón, y ni hablar también de los otros escuadrones. De Celaya, Bustos, que cayó, Varela, que cayó también. O sea, esos jefes de escuadrilla eran para sacarse el sombrero. Y también los jefes de escuadrones, porque también quisieron volar. Hombres de 40 y pico de años, que lo único que tenían que hacer era cuidarnos más a nosotros, porque en el comando sur, el que nos conducía era más peligroso que los ingleses. Nos mandaban a hacer cada misión y si no estaban ellos, que nos paraban, no, esta misión no, cambien esto, cambien lo otro, ellos también fueron a volar. Ese ejemplo no lo tuve en mi vida, ni lo voy a tener. Yo, gracias a ellos, obviamente, que uno tiene su parte, pero gracias a ellos pude hacer lo que hice, digamos, superar la guerra, digamos, o sea, superar el miedo, no la guerra superar porque Dios quiere. A vos dice, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, y vos volvés, ¿está bien? Y como oficial superior, o como cuando yo fui ascendiendo lentamente en mi jerarquía, ahí me dio el aplomo necesario como para llegar a ser un conductor sin ningún tipo de desesperación. Porque yo lo veía en compañeros míos, superiores míos, la desesperación por algunas cosas y decir, pero si no es tan complicado, no estamos en guerra, hay que mantener la calma, la tranquilidad. O sea, te da una pasividad, una tranquilidad de espíritu que no te la da otra profesión o otra actividad. Esas son las dos cosas que me preguntaste. No sé si quedó claro. ¿Está bien? Gracias. Bueno, está bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuál es la No, está bien. Ahí después de allá. Está bien, porque después allá, señor. Sí. ¿Cuál es su sensación, ¿no? Cuando ve el video hoy, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Algunas veces ¿no? me pregunta cuál es la sensación de ver el video. A veces cuando veo el video me da más miedo de que cuando lo tuve, porque ahí cuando uno, al estar haciendo algo profesional, y sí, no va mirando demasiado, ¿está bien? No va pensando tanto en el miedo cuando ya está dentro del blanco, ¿está bien? Y ahora que te empiezan a contar, que ves que te tiraban con cañones y todo, yo lo veía, pero no lo sentía. Porque una de las formas de defensa nuestra que era que teníamos contra los cañones y eso era la formación. Teníamos que volar a 40, 50 metros para que el radar fuera engañado y viera un blanco grande y tirar al medio. Y veías honguitos oscuros, honguitos blancos, cosas que salpicaban en el medio. Eso se veía principalmente cuando era mar abierto. Cuando era en San Carlos no tenía tiempo, ¿no? Porque eran 20 segundos que estaban ahí. Acá tenía un minuto para navegar y entonces ahí veía un montón de cosas. Y te da aprensión, pero bueno, ahora también eso. Si te pones a pensar seriamente, tenés que morirte de miedo, pero si no, bueno, ya ya pasó, gracias a Dios. ¿Y se logra identificar en el avión más o menos el blanco o es todo tan rápido que es? No, se ve todo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a volar a 1000 km/h casi, 800 y pico, ponele. Estamos acostumbrados, no es que llegamos de primera vez y tenemos que ver todo. Entonces, al hacer tantos ataques sobre La Paz, sobre diferentes blancos, vos vas aprendiendo un montón de cosas y vas viendo cosas que a lo mejor si las haces de un día para otro no la ves, obviamente. Pero ahí cuando llegamos y estando, ya te digo, el buques son tan grandes que te da tiempo de ver casi todo. Lo que sí, la gente que está en el buque, no la vi ahí, no vi nada. No, o sea, esa gente que estaba ventilando, no, eso no. Las cosas grandes sí.
Señor. En sí, la diferencia técnica del medio británico, o sea, de hardware, sobre los aviones nuestros, porque en la época de la guerra parecía como que eran de otro planeta, eran tremendamente superiores, ¿no? Sí. Y en el combate en sí se traducían en los derribos que sufrimos nosotros. Sí. Fundamentalmente creo que el 1 de mayo fue, ¿no? Sí, no, otros días también. Perona o... Sí, Perona. Cuando se intentó el combate. El combate, sí. Sí. ¿Cuál era en concreto la ventaja técnica que tenían? Bueno, yo le voy a contar algo que dijo Pierre Klosterman. Pierre Klosterman era un as de la Segunda Guerra Mundial de origen brasilero, pero voló para Francia. ¿Está bien? Y él escribió una nota y dijo, entre la máxima, dice: nunca en la historia de las guerras, no en esta, sino en toda la historia de las guerras, hubo una diferencia tecnológica tan grande entre la Fuerza Aérea Argentina y toda la Armada Británica, no solamente en aviones, sino en barcos, en todo. Era abismal, como ya le digo, yo que volaba en la 4B, no teníamos absolutamente nada, y los numerales, a veces no volábamos. La única vez que a mí me tocó volar con un navegador, un pseudo navegador que se llamaba Omega en ese momento, fue el día 12 de junio. La última misión que me tocó hacer, me tocó el avión con Omega, estaba recontento yo porque tenía Omega. Bueno, gracias a Dios nos llegamos al blanco porque era de noche, yo me iba para abajo, era de noche, y estábamos de día, eran las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, y bueno, era la única vez que me tocó un navegador. No teníamos radioaltímetro, cosa fundamental para volarnos diurno en el agua, porque uno no tiene una referencia. No teníamos radar, obviamente, no teníamos un radar warning, que se llama, que es un radar de avisador de peligro, que donde ustedes lo están iluminando con un radar de vigilancia, radar de tiro, o le lanzan un misil con diferentes colores, de la diferente situación, digamos, de posición, donde es lanzado o vigilado, lo identifica en ese instrumento y por lo menos tiene la oportunidad de mirar a ese lado a ver qué es. Si es un misil, eyectarse, tratar de esquivarlo, lo que sea. Bueno, absolutamente nada de eso. Y la 4B tenía cañones, la palanca, el acelerador, la mira y el piloto. Era todo lo que le tenía. No tenía absolutamente más nada. Nada. Era un avión obsoleto con mucha potencia y una excelente plataforma de tiro. Era muy buena plataforma de tiro porque donde tirábamos tanto en picada, planeo, rasante, lo que sea, era muy estable y podía derribar lo que sea. Pero bueno, la diferencia era abismal. Ellos tenían de todo. Tenían todos los elementos que les nombré, más contramedida electrónica. Ellos querían interferirnos elementos que nosotros no teníamos. De hecho, hubo un diálogo con pilotos nuestros, entre ellos creo que fue Carballo en Estados Unidos, le preguntaban qué tipo de radar warning tenían que no se lo podíamos interferir. No teníamos. No le creían. Le decían, no puede ser, no, ¿cómo va a volar así? No teníamos radar warning, no puede ser. No puede ser que volaran así. Bueno, ellos volaban con todos los elementos habidos y por haber de la tecnología que había en ese momento. De hecho, el Sidewinder, el misil aire-aire, no lo tenían ellos. Se lo entregó a Estados Unidos, la isla Ascensión, cuando venían para el sur, le entregaron el nuevo misil con guiado láser. O sea, la última tecnología que había en ese momento en el mundo. Nosotros no teníamos, los únicos que tenían misiles Shafrir, y si no, los del Mirage, los Mirage bastante viejos también. ¿Eran los térmicos, misiles térmicos? Los que teníamos nosotros, sí, obvio. Sí, tenía que estar 60 grados de la cola, 30 grados para cada lado. Si no estaba dentro de ese rango, no se iluminaba y no se podía tirar. Así que era imposible. Sí. ¿Existe la llamada fascinación del blanco? Sí. Fascinación del blanco significa cuando uno queda obnubilado mirando el blanco o mirando algo. Yo me quedé obnubilado con el misil. Cuando sale el misil, que empieza a gritar Rinke, que no sé si sale ahí, misilazo, yo estoy en la parte vertical acá, viéndolo a Velasco que pasa por debajo para acomodarme del otro lado. Cuando estoy por acá, misilazo, miro así, y empezó a salir. Era impresionante, yo nunca lo había visto, mira, ni idea tenía. Es más, ni sabía lo que era un bar. Y el único que vi me estaba tirando. Mire, como 5 metros de largo por casi 50 centímetros de diámetro. Tiene un motorazo para llegar a 10.000 metros en vertical. Por eso necesita. ¿Está bien? Era impresionante, era más grande que un poste de luz.
O sea, por el tamaño, era impresionante. Y yo veía, gracias a Dios,